Can Yaman soltando la bomba sobre su matrimonio y los fans en shock. Pero tranquilos, que esto tiene tela para cortar. Oigan, ¿se enteraron de lo último de Can Yaman? Es que no da tregua. Justo cuando pensábamos que la cosa estaba más o menos calmada, zas. Sale él con unas declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. Y no es para menos, porque lo que ha dicho sobre su matrimonio es para analizarlo a fondo. Para ser honestos, yo me quedé como, ¿pero qué está pasando ahora? Porque el tema de su boda con Diletta Leotta dio muchísimo que hablar, ¿verdad? Fue un evento mediático que acaparó todas las portadas. Y de repente, ¡puf! Parece que la relación se esfumó. Pero nunca habíamos tenido una explicación clara, esto es lo que pasó. Y ahora, ¡boom! Can Yaman se sienta y suelta la sopa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de todo el revuelo, de todas las especulaciones, de todos los y si esto y si aquello, ha decidido poner un poco de orden. O al menos intentarlo. Porque seamos sinceros, cuando una relación tan pública termina, todos quieren saber el motivo. Y el silencio a veces genera más ruido que las palabras. Él ha explicado algo así como que, ay, Dios mío, ¿cómo lo digo? Que la presión mediática, que las expectativas, que el hecho de que todo el mundo estuviera pendiente de ellos dos constantemente fue demasiado. Que sintió que estaba viviendo una película, y no la vida real. Y claro, ahí está el meollo del asunto. ¿Puede una relación resistir el escrutinio constante de millones de personas? Yo personalmente lo veo súper difícil. Es como si te estuvieran filmando 24/7, ¿quién puede ser auténtico así? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a estar en el foco de la noticia. Y yo sospecho que algo de eso hay. ¿Por qué quién no quiere ser noticia, Sobre todo cuando eres una estrella. Pero al mismo tiempo le creo cuando dice que se sintió agobiado. Imagínense ser Can Yaman, tener a todas las cámaras encima, todos los paparazzi detrás, todos los fans gritando y además intentar construir una vida normal, una relación de pareja. Imposible. Y lo más jugoso es cómo lo ha contado. No se ha guardado nada. Ha sido bastante directo. Ha dicho que fue un momento de mucho estrés, de mucha intensidad. Y que para él, la vida privada es sagrada. ¿Y qué significa eso? ¿Que la relación con Diletta no era lo suficientemente privada para él? ¿O que la presión externa destruyó lo poco privado que podía haber? La gente en redes sociales está que explota. Unos dicen que es un egoísta, que solo piensa en sí mismo. Otros lo defienden a capa y espada, diciendo que es normal que se sienta abrumado. Y yo, la verdad, me pongo un poco en su piel. No es fácil ser famoso. No es fácil ser un ídolo. Y si además de eso, te metes en un matrimonio que se convierte en un circo, pues imagínate. Lo que está claro es que esta explicación ha reabierto la herida. La gente vuelve a hablar de la pareja, de por qué terminaron, de si él todavía siente algo por ella. Porque a pesar de todo, siempre hay una chispa de esperanza para los fans más románticos, ¿no? Siempre está ese, ¿y si vuelven? Y bueno, ¿qué es lo que realmente buscaba Can con estas palabras? Liberarse de un peso. Dar una última explicación. O quizás, solo quizás, prepararnos para un posible regreso con Diletta. ¿Quién sabe? El mundo del salseo es así, siempre nos deja con la intriga. Pero volviendo a lo que él dijo, esa sensación de estar viviendo una película. ¿Se sentía él el actor principal de su propia vida, pero interpretando un papel que no quería? Es una metáfora muy potente, ¿no creen? Que tu propia vida se sienta artificial, controlada por fuerzas externas. Yo creo que este tipo de declaraciones, aunque parezcan solo un chisme más, nos muestran la cara más humana de estas figuras públicas. Que detrás del físico perfecto, de los abdominales de acero, de las miradas que derriten, hay personas con sus miedos, sus presiones y sus dificultades. Y la verdad, me pregunto cómo habrá reaccionado Diletta a todo esto. Porque si él habla así de su matrimonio, seguramente ella también tendrá mucho que decir. O quizás prefiera mantenerse al margen, como ha hecho hasta ahora. Pero volviendo a Can, este episodio nos deja pensando. ¿Hasta dónde llega el límite de la fama? ¿Qué precio pagamos por ser conocidos mundialmente? Y sobre todo, ¿creéis que Can Yaman está diciendo la verdad completa o todavía se guarda algo para él?